problema de conexión. Yo también lo tengo, pero ahí vamos. Gracias, más bien igual, Linza, por la colaboración. Vamos empezando la reunión. Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Medrano Álvarez, autor del programa académico de residencia en cirugía general Hospital Vitarte. Y para mí es un placer inmenso tenerlos esta noche en esta última reunión del Ateneo de Cirugía Periabdominal 2021, a cargo de los residentes de cirugía general del Hospital Vitarte. En esta oportunidad vamos a tener una auténtica y interesante charla sobre técnica NIHUS. Aún no se ha dicho la última palabra. Hemos navegado por muchas de las técnicas de cirugía abierta en todas estas reuniones que hemos tenido ya de algunos meses atrás. Hemos navegado por las técnicas de Magay, Bassini, las básicas, Schuldeis, y ahora Lichtenstein, y ahora estamos en esta técnica NIHUS. Yo creo que una técnica que, si bien es muy buena, bien descrita, ¿no? Pero poco conocida y a veces poco practicada, por muchas razones que ahora vamos a tener el gusto de conocerlos. Voy a presentar a nuestro ponente, la doctora Vera Tantalián León. Ella es residente tercer año del Hospital Vitarte, jefe residente de cirugía general, médica adscrita a la Sociedad de Cirujano General de Perú. Buenas noches, doctora Vera. Para nosotros es el gusto de tenerla en esta oportunidad y que obviamente nos esté halagado con las ponencias en todos estos temas de cirugía de pared abdominal hasta el momento. Tengo el honor también de presentar a nuestra invitada, la doctora Lindsay Bejarano. Ella es cirujana general, laparoscopista, trabaja en el Hospital Luis Negreiros. Ella ha hecho un fellowship de cirugía general, de cirugía de pared abdominal en Valencia, España. Ella ya es la segunda oportunidad que tenemos el honor de tenerla, y más bien le agradezco mucho su presencia en esta reunión. Y bueno, el coordinador es mi persona. También soy cirujano general, laparoscopista, tutor de residentes del Hospital de Cirugía General del Hospital Vitarte. Bien, entonces podemos empezar la charla. Doctora Vera, tiene usted la palabra. Buenas noches, doctor Medrano, doctora Bejarano, muy buenas noches con usted y con todos los presentes. Como bien mencionó el doctor Medrano, soy la doctora Vera Tantalián, residente de tercer año del Hospital Vitarte en Lima, Perú. Hoy día les voy a presentar una breve ponencia en relación a la técnica de NIHUS, o también llamada NIHUS, donde podemos plantear en que no se ha dicho hasta ahorita la última palabra. Espero sea de su provecho, ¿no? Entonces, hablando de la técnica de NIHUS, podemos decir que esta técnica es básicamente en relación al abordaje posterior y tiene como antecedente varios ya reportes en relación a un abordaje posterior. Desde el año de 1913 con Bates y con los sucesores, como bien les planteo en la diapositiva, se han habido varios reportes, varios hallazgos en donde hacen un abordaje posterior. Hay ciertos esbozos de un abordaje posterior. Sin embargo, ya en los años 50, cuando está el doctor News, perfecciona y hace una recopilación de todos estos abordajes y ya titula esta técnica como un abordaje preperitoneal. Esta técnica de un abordaje preperitoneal va a ser lo que seguidamente ya en los años 80 va a ser la base de la laparoscopía en pared abdominal. Como bien sabemos, inicialmente es la laparoscopía de la transabdominal, y donde vamos a visualizar efectivamente todo lo que es la pared posterior, en donde va a ser básicamente buscar el anillo profundo, ya sea, por ejemplo, el taponamiento con la malla, o buscar el cierre del cuello del saco herniario, o otras técnicas mucho más ya desarrolladas en lo que es la laparoscopía, como el IPOM también, ¿no?
Aquí, por otro lado, también ya va a ser después de los años 80, que fue la base de la laparoscopía, va a empezar los años 90, donde va a ser la endoscopía, en donde va a disecar netamente, no va a ingresar a cavidad abdominal, va a estar en el espacio preperitoneal y va a ser un abordaje totalmente extraperitoneal y va a requerir obviamente esto una mayor curva de aprendizaje. Esto hablando en relación a lo que significó la técnica de News para ver el tema de abordaje posterior. Y es que hablando en términos generales, el doctor Joy News, más o menos en los años 50, como les mencioné, ya define y titula como un abordaje preperitoneal. Ese abordaje preperitoneal, como les mencioné, va a ser el prototipo para que sea la fuente del estudio y el desarrollo progresivo para todo abordaje posterior en lo que respecta a patología de la hernia inguinal, ya sea un abordaje abierto, un abordaje laparoscópico y un abordaje endoscópico. Es por esto su importancia. Por otro lado, sin embargo, el doctor News no veía que el abordaje, el uso de la prótesis o de la malla sea netamente ligado 100% a todos los casos. Él inicialmente no era partidario de emplear las mallas. ¿Y por qué? Él veía que básicamente había gran riesgo de infección, de rechazo o de recidiva. Es por esto que inicialmente no la tocaba. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y de los casos, se vio que fue comúnmente utilizada solo en caso para recidivas, en caso de que sea recidiva de un abordaje anterior o en un estado de emergencia. Sin embargo, ¿qué genera esto? Que este abordaje posterior no sea tan utilizado, no sea comúnmente utilizado. Y esto va a generar en el día a día una experiencia limitada para todo cirujano, dado que no la llega a realizar comúnmente. Y esto va a dar como consecuencia a dar resultados regulares y hasta hay que decirlo, resultados malos para el paciente, ¿no? Para hablar de la técnica de News hay que mencionar la anatomía preperitoneal. Muchos de nosotros, y ya antes le hemos tocado un tema en la anatomía en la parte de la vía anterior de la región inguinal. Sin embargo, se distorsiona un poco si nosotros vemos por la parte posterior. Entonces, para tocar ciertos puntos importantes, tenemos que decir, según como vemos en la imagen, tenemos que tener como reparo inicialmente el ligamento inguinal y vamos a tener el orificio inguinal interno o profundo que va a estar delimitado por los vasos epigástricos inferiores y medialmente a esto va a estar la zona del defecto de la fascia transversalis porque por ahí va a salir las hernias inguinales directas. Por debajo del ligamento inguinal vamos a tener muy bien el conducto deferente, los vasos ilíacos y ya también a los vasos espermáticos o la corona mortis. Es importante delimitar bien y tratar de identificar, porque si nosotros no vemos y no identificamos anatómicamente qué es lo que nos podemos encontrar, nuestra frustración al tratar de hacer el abordaje posterior va a ser muy caótico al no identificarlo, porque muy comúnmente estamos acostumbrados a ver el abordaje anterior, ¿no? Entonces, ya teniendo la imagen de dibujo de anatomía, por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver, siendo una TAP, podemos ver que no está totalmente igualito al dibujo, ¿no? Pero tenemos que tratar de tener una ubicación en espacio. Como bien les he señalado, los dos orificios, donde viene a estar el orificio de la izquierda,
el defecto donde va a ser las hernias inguinales directas, el defecto que en este caso en la imagen se ve que hay un defecto de la pared. Por otro lado, el círculo de la derecha, donde estaría inicialmente el orificio profundo de las hernias inguinales indirectas, del canal inguinal. Y vamos a ver un esbozo del conducto deferente, de los epigástricos, de los vasos epigástricos inferiores y lo que vendría a ser la corona mortis. Entonces, teniendo una imagen ya dentro del espacio preperitoneal, vemos que también se distorsiona un poco. Entonces, es por esto mi afán de que se diferencie en todas las perspectivas, porque esto lo estamos viendo de una parte laparoscópica, pero es mucho más dificultoso la visualización en una cirugía abierta. Pero primero tenemos que identificarlo. Entonces tenemos el defecto para la hernia inguinal directa, la indirecta, el ligamento por encima medial al orificio inguinal profundo va a estar los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente y los vasos ilíacos. Entonces, ¿qué es bueno tener en mente? Hay ciertas zonas que nosotros no debemos tener más cuidado, y sobre todo cuando vamos a colocar una malla, ver que ahí no se puede fijar. ¿Por qué? Porque como justo les estaba poniendo en esta imagen, en la zona sombreada es donde van a estar los vasos importantes, nervios importantes, y donde, por ejemplo, como bien vemos en la parte superior, vendría a estar todo lo que vienen a ser los vasos epigástricos. Entonces no se puede fijar una malla en esa zona. En la parte posterior y en el extremo inferior derecho va a estar la zona donde pasan los nervios, el genito femoral, eh, el, el genito femoral, el ilio inguinal. Entonces tampoco se debe fijar en esta zona. Y por la parte medial y central o inferior del orificio inguinal profundo vamos a tener el conducto deferente, los ilíacos, los vasos espermáticos. Entonces tampoco se debe fijar en esta zona. Donde se tiene que fijar, si es que vamos a utilizar una zona de reparo, es en el ligamento de Cooper, que está por debajo de la zona y más a la zona medial. Además, ya viendo en la parte de la vista de una cirugía abierta, tenemos que ubicar dos espacios. El espacio de Bogros es el espacio que nosotros comúnmente llamamos, es el espacio retroinguinal, que está por detrás de toda la región inguinal. Y esto está delimitado por la zona anterior, por la fase transversalis, y su pared posterior va a ser netamente el peritoneo. Entonces, todo este espacio es donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, si nosotros hacemos el abordaje anterior, vamos a pasar los planos piel, celular subcutáneo, aponeurosis, y y entramos a la aponeurosis anterior, llegamos a pasar la aponeurosis posterior, pero no vamos a pasar la grasa preperitoneal, que con una maleable lo vamos a retraer, y tenemos que llegar y disecar hasta la zona inguinal, en donde nos vamos a encontrar con esa imagen que les estoy presentando. ¿Cuál es lo importante del abordaje anterior, del abordaje posterior, pero por vía abierta? Es que se puede visualizar netamente todo el orificio miopectino de Frouchard, que es justamente ver el orificio directo, el orificio de las hernias inguinales directas, el orificio del inguinal profundo y el orificio femoral por donde van las hernias femorales. Hasta se puede ver también, si es que disecamos un poco más hacia zona inferior, si es que hay alguna hernia obturatriz. ¿Y por qué es importante identificar esta zona, esta área de Frouchard? Porque
Cuando nosotros coloquemos una malla en la área preperitoneal que estamos delimitando acá, vamos a poder resolver si es que hay una hernia concomitante, pero estamos pensando, supongamos que viene por una hernia inguinal directa, sin embargo, cuando exploramos vemos que también hay una hernia femoral, entonces vamos a resolver desde un inicio las patologías que tenga el paciente en su totalidad. La posibilidad de recidiva o de que haya una hernia recurrente va a ser menor. Entonces, es importante la identificación de esta área, del área de Fuchau, porque va a ser justo la zona en donde vamos a poder resolver todo lo que vendría a ser la patología inguinal. Entonces, ya hablando netamente de la técnica de News, como de repente muy comúnmente hemos visto en nuestro día a día, es raramente utilizada la técnica en sí de News. A lo largo de los años han habido modificaciones y en esas modificaciones se ha incluido la malla o la prótesis. Las indicaciones según la técnica en sí plantea que son para hernias de tipo 2, tipo 3A, 3B y las 4 que básicamente son obviamente las recidivas. No está indicada para el área pediátrica. Está contraindicada para realizar en hernias complejas y recidivadas en cirujanos que sean inexpertos, porque puede haber, como bien, resultados negativos, ¿no? Y se recomienda que sea para pacientes mayores de 18 años. Entonces, hablando paso por paso sobre la técnica de News, decimos que la incisión es una incisión horizontal, lateralizada, transversa, aproximadamente 5 a 9 centímetros. El reparo se dice que es por encima del pubis, 4 centímetros, ligeramente lateralizada hacia la región inguinal. Esta incisión horizontal se hace la incisión en la piel, se diseca el suelo subcutáneo, se llega a la aponeurosis anterior de los rectos y se hace la sección en el mismo sentido, ¿no? Transversal. La pared lateral va a encontrar con el músculo oblicuo externo, con el interno y el transverso. Y es así donde vamos a encontrar la fase transversalis que está subyacente y es donde se tiene que ingresar. Segundo, ya habiendo entrado a la fase transversalis, vamos a encontrar, como les mencioné, el espacio de Bogros, en donde ahí nos vamos a encontrar ya, vamos a visualizar la hernia en sí. Tenemos que identificar el saco herniario, puede ser uno o varios, en el sentido de que puede no solo estar acompañado de ser solamente una hernia inguinal directa o indirecta, puede ser una mixta, también por otro lado, algo que incide en la técnica de News es el diferenciar el cordón espermático para poder así poder protegerlo. Igualmente, ya sea con o sin malla, según lo que se utilice. Pero el tercer paso vendría a ser ya el tratamiento del orificio, tanto sea el interno, el orificio para las hernias directas, el orificio crural o si es el caso de una recidivada o una complicada. Entonces, para lo que es el orificio inguinal interno, la técnica de News plantea el uso de una sutura no absorbible. Lo que se va a suturar va a ser del arco del músculo transverso, el arco de Douglas, se va a suturar hacia la zona medial del cordón espermático hacia el ligamento iliopúbico, que vendría a ser la cintilla de Thompson, ¿no? Si nosotros queremos mayor cierre, va a ser hacia la zona lateral, darle unos puntos externos. Por otro lado, si es el orificio directo, que es la hernia inguinal directa, va a ser una sutura también igual, no absorbible,
y vamos a unir, va a hacer una rafía de la zona del arco del músculo transverso más la cintilla, el ligamento iliopúbico, desde el tubérculo púbico hasta el orificio, ¿no? El orificio inguinal interno. Por otro lado, si se da el caso del defecto en el orificio crural, lo que se va a suturar es la cintilla iliopúbica hacia el ligamento de Cooper que va a estar por debajo, ¿no? Aquí solamente se tienen que poner a lo más 2, según recomienda, según describe la técnica de News, entre 2 a 4 puntos no absorbibles. Para el caso de lo que son hernias recidivadas, plantea que aquí se tiene que utilizar una prótesis, una malla, en donde se tiene que fijar al ligamento de Cooper, que es nuestro reparo, y a la rafía que se le ha hecho, o sea, ya siendo las ya mencionadas, según sea el caso, y a la pared muscular. O sea, son 3 puntos de fijación, como vemos en la imagen, 3 puntos de fijación que va a tener la malla. El ligamento de Cooper, la rafía que se ha hecho para el restablecimiento de los defectos y la pared muscular en la zona superior, igualmente con sutura no absorbible. Lo que quería mencionar también es que la técnica de News no especifica si es que se hace, aquí vemos, por ejemplo, en la imagen del inferior de la derecha, que está, el cordón está como que está adherido como que en la zona parietal. Sin embargo, también reportan que se puede hacer como un cuello, como cuando hacemos en la vía anterior, se hace como una corbata al cordón espermático. Entonces, es indiferente cualquiera de las dos, ya sea que lo parietalice, como vemos en la imagen, o se le haga una corbata. Es esa opción del cirujano. En la Asociación Española de Cirujanos, en la publicación de su guía de pared abdominal, nos menciona el análisis de esta técnica, de la técnica de News, y nos habla de que generalmente la recidiva pos una herniorrafía, o sea, pos una aplicación de la técnica de News, va a ser un 3% en las hernias inguinales indirectas y hasta en un 6% de las hernias inguinales directas. Es por esto que recomiendan, sugieren el uso de las prótesis, ya que esto disminuye en un porcentaje considerable el hecho de que disminuyen las recidivas, ¿no? Por otro lado, como ya habíamos tocado, la técnica de News, la inicial, ha tenido varias modificaciones o varias sugerencias de diferentes cirujanos en relación a mejorarla o hacerla más factible. Una de ellas es el doctor Dávila, que plantea, como vemos en la imagen, un abordaje igual, eh, eh, por vía abierta, donde se va a hacer la incisión en la hoja anterior de la aponeurosis del músculo recto, pero no vamos a disecar hasta llegar hasta la zona posterior. Sin embargo, vamos a disecar hasta el borde lateral del músculo recto, en donde va a estar ya la incisión de la fase transversal, como vemos en la imagen. Va desde la zona de la aponeurosis anterior y diseca hasta la parte inferior, en donde va a estar ya el espacio de Bogros a la sección de la fase transversales. Y aquí es donde, de manera que vaya traccionando con la maleable, se va a ver ya el ligamento de Cooper. Aquí dentro de la técnica que plantea justo el doctor Dávila, eh, revisando, dice, sugiere dentro de la manipulación de la cirugía abierta, plantea que con los separadores, si nosotros traccionamos de manera en la parte
superior, nosotros, como vemos en la imagen, y se llega a visualizar el orificio directo y el indirecto, y por encima estarían los vasos epigástricos. Entonces, si nosotros hacemos una correcta tracción, no estaríamos, o sea, estaríamos traccionando y liberando, haciéndolo mucho más inocua o disminuyendo el riesgo de un sangrado con los vasos epigástricos, ¿no? Y por otro lado, la tracción con la maleable en el espacio de Bogros nos va a ayudar a disecar hasta la zona del ligamento de Cooper para poder saber en dónde vamos a fijar nuestra malla. El punto, como bien les estaba mencionando, identificar el ligamento de Cooper es sumamente importante y sobre todo para ver todo lo que son los bordes de la incisión, en donde vamos, va a ser la otra fijación de la malla, ¿no? El hecho de que no se cierre la aponeurosis, según como menciona el doctor Dávila, es porque esto ayuda a que no haya tensión con la aponeurosis del músculo recto. Entonces, lo otro que menciona también dentro de su técnica es que en esta área de Foucault, o sea, donde está el orificio miopequeño, en el área preperitoneal, va el visualizarlo, va a poder identificar patología herniaria concomitante, ¿no? Con los 3 orificios. No es una manipulación a ciegas como hacen en algunos abordajes abiertos, que es básicamente la palpación, por ser mínimamente invasivos, sino que uno puede visualizar y puede identificar. Entonces, es mucho más inocuo y disminuye el riesgo de algún sangrado o una lesión neurovascular. Algunos artículos que hablan sobre la técnica de News o sus modificaciones es esta que les estoy planteando. Nos habla sobre las hernias inguinales recidivadas a propósito de 203 pacientes. ¿Qué es lo que ve este artículo? Ve pacientes que ya han sido tratados tanto de manera anterior, básicamente está descartando pacientes que no hayan sido atendidos por una rafía de Schuldeis o de Bassini, son básicamente rafías anteriores, y tanto sea una única cirugía previa o varias, como bien es una multirecidivada, donde al analizar estos 203 pacientes, siendo ¿cómo se llama? La población, la vía de acceso que encuentran, por ejemplo, 170 de estos 203 fueron netamente una Liechtenstein, pacientes que han estado, han recibido 2 veces, son tanto anterior, hasta a veces tienen un abordaje anterior y posterior, eh, eh, que son recibidas en 3 ocasiones o hasta en 4 ocasiones, donde ya ha habido más de un abordaje, ¿no? Se utilizó la técnica de News, en donde en este caso el artículo menciona que aproximadamente 10 pacientes, sobre todo los que ya habían recidivado más de una vez, igual llegaron a volver a recidivar. Sin embargo, ya la técnica que tuvieron que emplear para poder darle el tratamiento total, ya a veces ya ha tenido que variar, siendo, como bien ven en la imagen, llegando a utilizar la técnica de estopa, una TAP, una cirugía laparoscópica, ¿no? Diferente. Las complicaciones que se tuvieron de estos 203 pacientes, en su mayoría fueron hematomas. Por otro lado, también hubieron seromas y en menor grado infecciones, abscesos, orquitis. Y la recidiva, como les mencioné, tras utilizar la técnica de News, fue aproximadamente del 10%. Entonces, ¿cuál era la razón por la que realizaban este estudio? Básicamente era para averiguar cómo iban los pacientes
que estaban tratando en relación a la técnica de News y cómo estaban yendo estos pacientes en relación a justamente las hernias inguinales recidivadas. ¿Por qué recidivan? Entonces, la conclusión a lo que llegaron, a lo que llegó el doctor Rico, fue que la causa de una recidiva es netamente multifactorial, no es netamente solamente por la técnica, hay varias comorbilidades, tanto sea eh, pacientes que han estado con EPOC, pacientes que han estado o con obesidad, eh, pacientes en donde no se atendió de emergencia, hay varias, es multifactorial la causa de una recidiva. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente que está teniendo una hernia inguinal recidivada, sí mencionan que la vía de acceso posterior facilita el tratamiento y lo que ayuda es a reducir las complicaciones locales. De la población de 200 pacientes, solamente llegaron a recidivar un 10%, pero a este 10% cabe resaltar que no era de una primera recidiva, ya eran pacientes que habían sido manipulados en más de una ocasión, entonces ya habían ciertos factores de riesgo extra, ¿no? Sin embargo, se vio que a los pacientes que en una primera recidiva, el abordaje posterior había solucionado en un gran porcentaje y habían ido muy bien, ¿no? Por otro lado, el doctor Dávila planteó un estudio donde la modificación de la técnica de News la utilizaba con una prótesis, pero una tipo autoadhesiva, de tal manera que no se tenga que fijar. Este estudio es un estudio prospectivo, observacional, descriptivo, en donde la población fue aproximadamente 311 pacientes, en donde no se seleccionó exactamente por ciertas características los pacientes, simplemente netamente fueron abordados y básicamente bueno, las causas que estaban asociadas a las hernias varias, siendo la mayor eh, el estreñimiento. Sin embargo, lo que se encontró en este caso es que el uso de esta malla autoadhesiva, disminuyó el tema del dolor, siendo mucho menor. Y por otro lado, resaltaba que la prótesis que se utilizaba tenía un sistema de microfijación. Ya no se tenía que necesariamente fijar al Cooper, ¿no? Eh, la, la imagen que plantea en el artículo, como bien vemos, los valores de la escala del dolor, eh, el color que está más oscuro es el color que representa a los pacientes que utilizaron la hernia autoadhesiva, mientras que la otra fue la que están más claros, son pacientes que se utilizaron el otro tipo de malla, y lo que concluye básicamente es que el dolor es menor, ¿no? Es menor tanto en tiempo como en intensidad. Y obviamente encontraron otras complicaciones en un porcentaje menor, siendo básicamente, bueno, retención, que eso se resolvió, y el hematoma. Hablando de una comparación, porque estoy segura que más de uno de nosotros ha pensado en comparar la Liechtenstein con el abordaje posterior, ¿no? Entonces, justo encontré un artículo en nuestro pool de pacientes aquí en Perú, en donde justo hacían esta comparación, ¿no? Siendo un estudio transversal, retrospectivo. ¿Y qué es lo que encontró? Básicamente, la población sí fue aproximadamente de 200 pacientes, eh, pero sin embargo se utilizó más la Liechtenstein
en aproximadamente 180 pacientes y la técnica de NEWS en solamente 22. Eh, los resultados básicamente que se obtuvieron fueron que en la técnica de Lichtenstein hubieron básicamente mayor complicaciones, sobre todo complicaciones tempranas, siendo un 17% versus un 0 en relación a este artículo, porque no, sus pacientes, todos los pacientes que fueron atendidos por una técnica de NEWS no presentaron complicaciones. Las de Lichtenstein se vio que había tanto recurrencia, que había dolor o las complicaciones tempranas que no tuvieron significancia porque fueron solamente un 4%, pero se encontró que había neuralgias y colecciones, ¿no? Seromas. Y por otro lado, mencionaba que el tiempo operatorio tanto en la de Lichtenstein como en la de NEWS no fue básicamente significativo, porque ambas aproximadamente de 40 minutos. Entonces, ¿qué concluye este artículo? Lo que plantea es que ambas alternativas, tanto la Lichtenstein como la NEWS, ambas son seguras. Sin embargo, es un poco más frecuente poder encontrar complicaciones en el abordaje anterior de Lichtenstein. Quería mencionar en la Guía Internacional para el Manejo de la Hernia Inguinal de la Sociedad Europea de la Hernia, en el capítulo 20 menciona que el porcentaje de recidivas a lo largo en el mundo es aproximadamente del 15%. Sin embargo, esto va a recaer en relación a cuánto es el tiempo postoperatorio que nosotros vamos a vigilar en nuestros pacientes. Si nosotros vamos a encontrar cada vez más recidiva, probablemente, si nosotros hacemos un seguimiento mayor de los pacientes en un tiempo mayor de años post, ¿no? Lo segundo que plantean es, como una recomendación alta, es si si nuestro paciente tiene un abordaje por vía anterior, se le hizo una cirugía de Lichtenstein eh, y nos evoluciona con una recidiva, como recomendación es utilizar la vía posterior. Y más aún sugieren que sea vía laparoscópica. Lo otro es, mientras que si nosotros ingresamos inicialmente por vía posterior y nos hace una recidiva, nos tenemos que ir por el lado contralateral, o sea, tener que ir por una vía anterior. Pero si nuestro paciente ya le hemos hecho lo hemos abordado vía anterior y una vía posterior porque nos recidivó, tanto sea una como el otro caso, y nos ha vuelto a recidivar, hay que pensar en lo mejor para el paciente y hay que derivarlo a un cirujano especialista en pared abdominal, porque la cicatriz y la fibrosis que va a tener la zona inguinal va a ser mayor y entonces los tejidos se debilitan mucho más y es mejor que entre aquí un especialista en pared abdominal. Entonces, ¿qué cosas podríamos concluir en relación a la técnica de NEWS? La disección de la vía posterior nos va a dar una mayor facilidad si es que nosotros ingresamos cuando son estructuras donde no se han manipulado antes. Es decir, son tejidos limpios, son tejidos vírgenes. El tejido que está con cicatrices previas, el tejido que ya se ha manipulado, va a presentar obviamente consecuencias y dificultades por la fibrosis. Y esto, a la mayor manipulación, va a generar mayor complicaciones obviamente para el paciente. Es por esto la recomendación de si nosotros, repetir de alguna manera lo que justamente las guías nos mencionan. Si nosotros hemos tenido una recidiva, por ejemplo, por vía anterior que está mucho más utilizada, ingresar por la vía posterior.
Y es por esto la importancia de conocer la técnica y de conocer la anatomía. Y lo segundo es la visualización del área de Fluchout es sumamente importante porque nos va a poder identificar todas las áreas de o del orificio, tanto sea el directo para el orificio directo, el orificio del inguinal profundo o también del anillo femoral, ¿no? Y hasta del obturatriz. Entonces, ubicando bien esto anatómicamente, nosotros vamos a poderle dar el tratamiento completo y definitivo para nuestro paciente. Y de alguna manera quería ponerlo en la pantalla es el ideal en la formación de nosotros como residentes, en la formación integral del residente en lo que es patología herniaria del área inguinal, sabemos que tenemos que conocer el abordaje anterior abierto, comúnmente la Lichtenstein. Tenemos que conocer el abordaje posterior abierto, en este caso con una técnica de News, el abordaje laparoscópico y el abordaje endoscópico. Pero justamente hay que resaltar que estos tres últimos son por vía posterior. Entonces, por algo es sumamente importante conocer el abordaje preperitoneal, el abordaje posterior, porque dentro de lo que es la patología para tratar la zona de la hernia inguinal, se está viendo que va mucho mejor el tema del abordaje posterior. Es por esto lo que quería resaltar para tenerlo en cuenta. Bibliografía con la que he podido realizar la presentación y me llamó la atención esta frase del doctor Dávila en donde dice, si conoces y utilizas la vía preperitoneal posterior abierta, vas a dominar todo lo que es la zona de la ingle. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Vera, por la exposición. ¿Me escuchas? Sí, doc. Ya, perfecto. Gracias por la exposición. Ha estado muy bien informada. Hemos tratado, digamos, varias partes importantes de esta técnica desde el punto de vista histórico, que la exploración del espacio preperitoneal, que nos es para muchos poco conocido, me incluyo, sobre todo también en cuanto al conocimiento de la técnica que viene de mucho más antes, incluso de la mitad, un poco más antes de la mitad del siglo pasado, que eso no es algo nuevo, y aparte que se popularizó en algún momento, y esto fue casi un hito para poder luego ahondar más aún en las técnicas que ahora ya actualmente conocemos, en espacios que no son anteriores en cirugía, que son ya muy conocidos en cirugía abierta, sino en espacios posteriores, en espacios sobre todo preperitoneales, que se aplican mucho en cirugía laparoscópica también. Pero sobre todo esa técnica nos importa mucho conocerla más, aplicarla quizás todavía más. Se habla muy poco en las redes, o incluso cuando hemos tratado de buscar información, y no hemos podido de repente encontrarla mucho, muy frugalmente. Bueno, tengo esta noche la doctora Bisay para que pueda andar más en el tema. Doctora Lindsay. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Buenas quiero noches. en El gusto principio de tenerte, el honor de poder estar contigo en esta oportunidad. Tus primeras impresiones con respecto a esta técnica. Si hay una problemática con respecto a que no está muy difundida, o en todo caso sí está difundida, pero poco conocida y practicada, ¿qué opinas? Bueno, la verdad que hablar de hernia inguinal, como bien el tema lo dice, no se ha dicho la última palabra en relación a las técnicas, ¿no? La verdad es que el cirujano general se enfrenta cuando tiene que reparar una hernia inguinal con múltiples opciones, ¿no? Entonces sigue siendo todavía algo que discutir qué técnica voy a tener que aplicar dependiendo del paciente. Sin embargo, creo que, como bien lo dice Vera, quien aprovecho la oportunidad también para felicitar,
sé que está muy involucrada con esto de pared y eso es algo muy interesante y súper bueno para los residentes. Creo que es la base de mucho de lo que cuando salgan de la residencia van a tener que enfrentarse, ¿no? Las hernias inguinales están por doquier. Entonces necesitamos conocer bien la técnica y tener realmente una técnica bien hecha para evitar precisamente las recidivas, ¿no? Entonces, hablando de lo que son los abordajes posteriores, como yo bien lo mencionaba, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente con la evolución de las técnicas de hernia, lo que se ha vuelto, entre comillas, mucho más de fama y a lo que todo el mundo está orientándose es precisamente para las técnicas posteriores, pero las técnicas posteriores de mínima invasión, no tanto las... Bueno, ahí el audio se te cortó un tanto, Lisa. Probablemente problemas en la señal. A ver. Aprovecho a saludar al doctor Héctor Armando Cisneros, que también nos acompaña esta noche. Cruzamos palabra con él ahora en la tarde. Nos dijo que iba a estar acá y bueno, lo tenemos en esta reunión. Así que un saludo también para el doctor Armando Cisneros. Bueno, para cubrir este espacio hasta que la doctora Lisa pues, se reconecte nuevamente. Sí, sí es cierto. El conocimiento anatómico, sobre todo de ese espacio posterior, es a veces poco tocado. Y sobre todo cuando en algún momento conversamos en reuniones anteriores acerca de que los residentes egresan de sus 3 años de especialidad, manejando alguna de las técnicas más conocidas como la Lichtenstein, ¿no? De las cuales yo me incluyo, como en todas las residencias, empezamos a practicarlo. Y eso porque vienen de nuestros asistentes que también lo hacen con mucha naturaleza y mucha frecuencia. Pero salimos conociendo muy poco sobre técnicas de más abiertas, conociendo que obviamente en hernioplastías o en la cirugía herniaria o pared abdominal no hay una técnica, digamos, estándar, sino que debemos tener más armamento técnico en este caso, ¿no? Debemos conocer mucho más allá de lo que, y no adentrarnos solamente en lo que sabemos hacer. Más allá de que en un momento se discutió acerca de que la mejor técnica de hernia es la que mejor aplicamos y conocemos, y esa es la única. Yo creo que va más a conocer un poco más técnicas y no solamente la que manejamos bien, la que nos sale bien. Entonces, aprovechando de repente si la autora va a regresar nuevamente acá a la sesión. Lindsay. Doc, el doctor Cisneros Sí, ha puesto su micrófono a ver, levantado. No sí, sé si claro, de repente aprovechando nos que quiere. la reconexión nuevamente. Doctor Héctor Armando, buenas noches. Bueno. Buenas noches, buenas. Buenas Adelante, noches. doctora. No, Buenas noches, doctor Cisneros. Hola. Héctor, qué gusto verlo. No, por favor. Lisa, ¿qué tal? Nuevamente acá. Claro, la conexión está un poquito fallándonos. Sí, disculpen, quiero disculparme también, al inicio empecé un poquito tarde, bueno, igual no es una excusa, pero me encuentro en una campaña quirúrgica en la ciudad de Bancay, y es un poquito difícil a veces conectarme acá, también la señal del hotel no es tan buena, entonces por ahí que ha sido difícil al momento de conectarme. No, lo No te único preocupes. que hablaba justo cuando se fue la señal es esto, ¿no? De que el cirujano se está orientando más hacia las técnicas de mínima invasión y como que no está mirando mucho la técnica abierta, que, vuelvo a repetir, viviendo en nuestra realidad, debemos de conocerla, debemos de practicarla, porque probablemente es una opción muy importante que podemos ofrecerle a un paciente que quizá no pueda acceder, o nosotros mismos dentro de nuestras instituciones, a un procedimiento de mínima invasión, ¿no? Lindsay, realmente se necesita una curva de aprendizaje para poder aplicar la técnica, esta técnica tan interesante. Y tiene razón en el sentido de que también
algunos centros hospitalarios, si no es muchos, por no contar primeramente con la adecuada capacitación quizás para hacer neoplastías laparoscópicas o mínimamente invasivas como es en la actualidad, pues tenemos que contar con mayor armamento, digamos, técnico y conocimiento, más allá de conocer una sola técnica, como la Liechtenstein, o como algunas otras todavía que se siguen aplicando, o Schuldeis, que en algún momento conversamos de que también era poco aplicado, es muy conocido, pero poco aplicado. En este caso de Nyquist, por ejemplo, nos lleva siempre a tener que contar con ella, pero siempre nos preguntamos, si estamos frente a una hernia recidivada por Liechtenstein una o dos veces, tenemos que nuevamente entrar por la técnica, por vía anterior, o probablemente tener que aplicar también la técnica Nyquist, pero ahí nos encontramos con que conocemos un poco de ese espacio preperitoneal o incluso el temor de repente de algunas complicaciones por no aplicarla bien o el desconocimiento de la técnica. Esa es una barrera a veces que nos impide y decimos nuevamente, entremos por la vía anterior otra vez, rearmemos nuevamente el conducto inguinal, pero se vuelve tediosa, dificultosa y a veces vuelve a recidir el paciente. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, bueno, en relación a la curva, como todo, ¿no? Siempre necesitamos una curva de aprendizaje y más en una vía que es bastante desconocida para muchos, ¿no? Desde la residencia nos enseñan siempre el abordaje anterior y enfrentarlos luego a un abordaje posterior es bastante dificultoso cuando ya tenemos una práctica en algo, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay una curva de aprendizaje. Uno cuando empieza a hacer el abordaje posterior se enfrenta con bastantes dificultades, no solo la anatomía, sino también la dificultad para la movilización. Si se dan cuenta, en la técnica hay que ayudarnos de separadores. Si la persona que nos está ayudando también no nos separa bien, no podemos tener un espacio amplio para colocar nuestra malla, que a veces es un problema en cuanto a las recidivas de esta técnica, ¿no? Porque precisamente necesitamos colocar la malla bien hacia abajo, cubriendo toda la región del Cooper para poder evitar cualquier tipo de cubrir todos los agujeros, y a veces no colocamos bien la malla, no las deslizamos bien y ahí empiezan las recidivas. Entonces, en realidad sí es dificultoso al inicio, necesitamos entrar, siempre lo digo, con alguien que sea nuestro tutor, que ya haya entrado a esta técnica previamente, que tenga cierto conocimiento de la anatomía posterior, y nuestros primeros casos necesariamente tienen que ser guiados, ¿no? Pero sí hay una curva necesariamente, ¿no? Claro, sí, así es. Bueno, le vamos a también aprovechar a que el doctor Cisneros está con nosotros. Doctor, buenas noches. Buenas Sus noches, impresiones doctor. respecto a la clínica. Un gusto de tenerlo también, doctor. Gracias por la invitación y lastimosamente yo me confundí con el banner que me mandaron y decía 7 p.m. Colombia y México y 7 p.m. Lima, y teníamos antes el mismo horario, pero ahora se desfasó una hora y escuché poco de la plática. Sin embargo, es bien interesante, y por las preguntas que están lanzando al chat, me doy cuenta de que la técnica de Nyquist, empezando por ahí, porque quiero hacerles una aclaración y contarles una anécdota. Cuando tuvimos el gusto de conocer aquí en México al doctor Milton Lloyd Nyquist, todo el mundo decía Nyquist, el doctor Nyquist. Se dio una enojada porque no pronunciaban bien su nombre. Es Nyquist, así lo enfatizaba mucho. Y creo que por las preguntas que han hecho, la describen actualmente como con malla, la técnica de Nyquist. Yo quiero aclararles, aunque les repito, desgraciadamente entré a destiempo en la plática, pero la técnica de Nyquist original no incluía la implantación de segmentos de malla. El doctor Nyquist siempre fue archienemigo del material protésico, y su técnica original consistía en dar puntos del tracto iliopúbico al ligamento de Cooper. Simplemente ya en las últimas cirugías que hizo a últimas fechas antes de morir él, fue cuando empezó a aceptar que se reforzara la pared posterior con malla, y solamente en ciertos casos de recurrencias, porque le temía mucho él a la infección y al rechazo de la malla y a las recidivas precisamente. Entonces él nunca fue partidario del material protésico, y tampoco no es un abordaje que él haya inventado.
Este abordaje, muchos dicen, es una hernioplastia posterior con abordaje de Nijus. Eso sí estaría correcto si se pone la malla, porque ese abordaje también, pues primeramente lo describió Chittle y luego Henry en 1920, y previamente, creo que más para atrás, en el 1800, Anandale ya había hecho ese tipo de abordaje, y Nijus lo que hizo fue irlo perfeccionando para entrar a la cara posterior. Y efectivamente, como usted dice, se requiere de una curva de aprendizaje pues moderadamente larga, porque es un espacio muy pequeño, es una cirugía egoísta donde no todos pueden ver ni ver bajo visión directa las estructuras, porque el abordaje es algo confuso y hay que meter bastante material ahí textil para estar ampliando el bolsillo donde se va a colocar la malla e identificar todas las estructuras y todos los agujeros potencialmente herniógenos. Sí se requiere de varios casos para agarrar experiencia y hacerlo con alguien que realmente domine la técnica correctamente. Con respecto a la pregunta que decía de si una vez que se ha abordado por vía anterior es inminente que se tenga que abordar por la vía posterior, depende del número de recidivas por la vía anterior. Nosotros es la vía que más conocemos, que más dominamos y que nos da una mejor exposición en cuanto a las estructuras anatómicas, que en ocasiones pues ya van a estar totalmente deformadas, pero tenemos muchas alternativas por la vía anterior para resolver un problema recidivado. Y ya cuando se han agotado esas posibilidades por el abordaje anterior, entonces sí, cambiar a un abordaje abierto posterior, que puede ser Stopa, Nijus, la modificación de Dávila-Dorta, que a diferencia de la técnica original, pues él ya no secciona ni la aponeurosis desde el músculo recto, sino lo hace lateral y tampoco secciona los oblicuos. Entonces, sí se requiere de alguien que tenga mucha experiencia y que pueda transmitir el conocimiento de ese abordaje. Sí, eso es cierto. Cuando en mis experiencias personales que he podido yo entrar en ese espacio y lo muestro como un espacio poco conocido para quienes no tienen esa suerte de tener esa expertise de haber incluso aplicado esa técnica, nos encontramos con vasos epigástricos, importantes estructuras vasculares, y me hizo recordar justamente cuando una de las complicaciones que mencionó la doctora Vera con respecto al sangrar los hematomas. ¿Qué tan frecuentes son las complicaciones o posibles complicaciones de esta técnica naturalmente, ¿no? Lindsay. Sobre todo en el espacio preperitoneal, ¿hay complicaciones, estructuras que debemos tener en cuenta y evitarlas? Sí, de hecho, nosotros cuando abordamos la vía posterior, en técnica abierta, no en técnica de mínima invasión, lo que vemos en la técnica de mínima invasión es completamente diferente a la técnica, es decir, debe ser lo mismo, pero como dijo el otro Cisneros, es una técnica un poco egoísta porque no permite ver exactamente todos los puntos que necesitamos tener fijos, ¿no? No es como en la vía endoscópica que yo ingreso con mi cámara y puedo ver perfectamente y hago mi triángulo y veo los triángulos y sé perfectamente dónde no tengo qué es lo que no tengo que tocar. En este caso, es un espacio reducido, necesitamos a alguien que nos oriente muy bien para realmente identificar los espacios, entonces sí podemos tener por ahí al mover quizá la maleable, la persona que me ayudaba mucho, y no verificar quizá la hemostasia podía haber tenido, ¿no? En cuanto a hematomas. Pero no nada que tenga que ser reingresado, nada que tenga que ser drenado tampoco, ¿no? Eso básicamente, pero por un lado, digamos, como complicación, pero algo positivo quizá, es que nos permite entrar en un área donde no se manipula tampoco mucho el cordón espermático, ¿no? Y no hay quizá tanto daño de estructuras nerviosas, como probablemente en la técnica de vía anterior la tenemos, ¿no? Igual, obviamente, depende de la experiencia del cirujano, ¿no? Es un cirujano que recién está entrando, va a tocar todo y va a manipular todo y
probablemente no respete ciertas estructuras, pero sí siento que en la técnica posterior abierta hay quizá la posibilidad de dañar menos estas estructuras, ¿no? Como lo repito, quizá basado en la experiencia. Gracias. Históricamente, el espacio preperitoneal en un momento leí acerca de las primeras incisiones que se realizaban y esas podían ser incluso medianas y a través de esa incisión mediana, a través de ese abordaje se podría ingresar hacia el espacio preperitoneal rumbo hacia el espacio de Bogros. Luego nacieron las incisiones transversas, las cuales Nyquist pues obviamente parte de ello, Nijus, perdón. Entonces, y que obviamente en esa incisión transversa estaba mucho más cerca al conducto inguinal y es a través de que por ahí es que ese ingreso es que se podía abordar el espacio de Bogros. Hay una pregunta justamente que nos hicieron en el chat acerca del ligamento de Cooper. Con respecto a la malla, el ligamento de Cooper, ¿es la única estructura donde debería fijarse la malla, doctor Armando? Bueno, por el abordaje posterior, inicialmente el doctor Nijus sí hacía la sutura, es decir, la herniorrafia o la plastia del conducto inguinal por vía posterior. Sin embargo, él nunca ponía las mallas y cuando empezó a ponerlas, mucha gente dijo, bueno, es que esto le está quitando precisamente el principio libre de tensión y está causando dolor y está causando más problemas de los que pudiera dar si no lo fijara. Entonces, realmente de ahí fue donde empezaron a surgir muchas de las técnicas por el abordaje posterior, que si se recuerdan, la de Kugel, la de Vargas Nakashima, la de Gugahari, etcétera, ninguna de ellas lleva sutura, ya no hacen la herniorrafia ni la hernioplastia posterior del conducto inguinal, simplemente colocan la malla. Y la mayoría de las complicaciones, pues a lo mejor son menores, quizá alguno que otro hematoma, pero pues eso es fácil de evitar porque es un hueco pequeño donde se está metiendo constantemente las gasas o compresas y se hace hemostasia. Ahí no hay no hay tanta lesión de cordón porque ahí no hay cordón espermático todavía como tal, no se ha fusionado sino hasta después del orificio inguinal profundo se llama cordón espermático. Entonces ahí sí puede haber desvascularización y puede haber lesión nerviosa. Si no se conoce bien la anatomía posterior, equivaldría a estarle hurgando ahí por vía endoscópica sobre el triángulo de Doom o sobre el triángulo del dolor, que es exactamente el mismo sitio donde caen todos los abordajes posteriores. Entonces sí puede haber complicaciones, pero la mayoría de las veces pues controlables. Y realmente no debería fijarse al ligamento de Cooper, no hay que dar ningún punto para fijar la malla porque precisamente la presión hidrostática por el principio de Pascal va a actuar en favor de la malla sin que ésta tenga que estar fija. Simplemente se refuerza el saco visceral y la misma presión lo va a dosar a la pared posterior muscular del conducto inguinal o del orificio de Frouchot. Entonces no es necesario hacer o fijar al ligamento de Cooper por ese abordaje de Nijus. Bien, Frisday, pues en ese, rebobinando nuevamente que en ese espacio debemos tener ciertos hitos o puntos de referencia, elementos naturales, anatómicos como puntos de referencia cuando empezamos a ingresar a ese espacio. Nos preocupa mucho conocer ese espacio porque creo que el conocimiento anatómico nos va a llevar a evitar lesiones innecesarias, cerrar el orificio, obviamente, o el defecto herniario, y sobre todo si es que en algunos casos se coloca la malla, colócalo adecuadamente. ¿Cuáles crees que deberían ser esos puntos de referencia importantes, anatómicos, más importantes que debemos tener en cuenta cuando empezamos a navegar acá, en el espacio preperitoneal? Elementos que no deben faltar en reconocerlos, sobre todo para los residentes que están empezando a hacerlo, ¿no? Tu audio, Lindsay, se fue. Ya, ahora sí. Ahí está. Una de lo interesante de estos abordajes posteriores es la lógica que hay, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hernias y de la patología de hernias, siempre identificamos ciertas áreas en las cuales se inicia todo el proceso, ¿no? O donde hay específicamente los defectos.
Y es precisamente este abordaje posterior el que nos permite identificar todos aquellos defectos para poder ser cubiertos y evitar precisamente que más adelante el paciente debute con una hernia, por ejemplo, femoral o crural que no fue identificada en una vía anterior, o incluso que no se pueda evaluar otro tipo de hernias que a veces se nos pasan en un abordaje anterior. Entonces, cuando entramos en la región posterior, precisamente en la técnica de Nyhus, una parte súper importante es la fascia transversalis. Es precisamente esa la que se apertura para poder llegar al espacio de Bowers. Y creo que ese es el punto inicial que el residente y el ayudante necesita conocer para que a partir de ese espacio, no sé si mi conexión está bien porque aparece como que no, bueno, a partir de ese espacio es donde se va a poder trabajar toda la región posterior, ¿no? E identificar ya sea un defecto posterior o ya sea una hernia crural o incluso las obturatrices, ¿no? Entonces, eso creo que es el punto importante. Después, el otro punto importante, y que lo menciona precisamente Nyhus en su técnica, como dijo el doctor, bueno, no es la técnica de Nyhus, se hizo muy famoso porque como que la puso muy en práctica, ¿no? Entonces, él menciona justo lo que es la cinta púbica y lo que es el ligamento de Cooper, porque cuando él no utilizaba malla, precisamente hacía los puntos separados, ¿no? Con sutura no reabsorbible en esos puntos, ¿no? Entonces, yo creo que el ligamento de Cooper, la cintilla iliopubiana y lo que es la fascia transversalis son puntos importantes que el residente tiene que identificar al momento de ingresar a estas áreas, ¿no? Si bien es cierto, ya no se hacen esos puntos que al inicio de la técnica, digamos, real, lo manifestaba, porque ahora utilizamos la malla. Antes de colocar la malla, necesitamos identificar estos puntos para poder saber que estoy haciendo bien la técnica, ¿no? Lisa, hay una última, antes de que pasaras a la siguiente pregunta. Entonces, quizás tengo entendido entonces de que la malla puede no fijarse en esta técnica. Puede estar, claro, ayudándonos a los principios físicos de Pascal. La malla podría estar colocada en ese espacio y ser innecesario que ya fijar únicamente Cooper. Yo tengo una opinión distinta quizá la del doctor Héctor. Yo sí fijo el ligamento de Cooper cuando hago la técnica de Nyhus. De hecho, no sé, siento que lo interpreto así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de TEP, cuando nosotros abordamos, no aperturamos nada, ¿no? Ingresamos con un balón en un área en la cual no se abre peritoneo, no se abre nada. Entonces siento que las presiones de espacio se mantienen. Cuando nosotros abordamos vía en este caso, posterior y abierta, aperturamos aponeurosis, o sea, ya la presión, siento que ya no es que se mantenga del todo. Entonces, yo sí, bajo mi percepción, quizá, no sé, estoy equivocada, siempre fijo la malla, ¿no? Y la fijo solo al ligamento de Cooper, ¿no? Un punto y lo bajo bastante, como digamos, hay muchas técnicas, porque es bastante difícil colocar el punto en ligamento de Cooper, quienes quizá han hecho la técnica, algunos primero colocan la malla, luego ponen el punto, otros colocan el punto cuando lo tienen la malla afuera y luego bajan la malla. En fin, es un poquito difícil, pero yo sí particularmente lo fijo, ¿no? Sí, te entiendo, Linda, porque es la percepción que podemos de repente tener, y sin miedo a equivocarme, cuando aplicamos la vía anterior Lichtenstein, quienes colocamos 1 o 2 puntos, hasta 3 puntos de la malla, fijando a la espina del pubis, y luego le colocamos varios puntos más de la malla, el tendón conjunto, como si bueno, a veces es colocar los puntos necesarios y no de repente ahondar mucho más, pensando en que la malla pueda moverse, ¿no? Esas cosas que uno dice, se movió la malla, ¿verdad? Que la malla a veces queremos tenerla muy extendida ahí, aunque debería estar un poco suelta, no es tanta tensión en la malla, ¿no? Eso de colocar puntos y exagerar puntos a veces, ¿no? Pero bueno, claro, acá eso es cierto, a veces se pierde esa presión que podemos pensar allí, es un espacio grande, a veces hemos disecado mucho más allá, y tenemos que fijar de todas maneras la malla, y obviamente, sí, ahí puede haber también quienes,
hacemos eso, que estabas mencionando, Lince. Fijación de malla, es un punto importante. Doctor Rector, Armando. Por ejemplo, el uso de repente de histocril, no tengo conocimiento, pero si es no colocar puntos de repente, ¿no? Una manera de fijar una malla, acá podría ser valedero. Claro, si el que esté acostumbrado y pueda hacerlo, puede dar el punto o puede fijarlo con el adhesivo sintético. Pero les repito, ahorita lo que se está haciendo ya no es la técnica de Nijus original, donde se hacía o se daban puntos del tracto iliopúbico al arco del transverso y al ligamento de Cooper. ¿Por qué? Porque la malla va a ocluir todos los orificios herniógenos, tanto los defectos mediales como los indirectos o laterales, los femorales y los obturatrices. Y equivale a lo mismo que se hace por la cirugía endoscópica en un abordaje totalmente extraperitoneal. Y ahí no es necesario, a últimas fechas se ha dicho que no es necesario fijar la malla a ningún lado. Simplemente se coloca la malla amplia, se hace una buena disección y la misma presión de las vísceras sobre el peritoneo va a actuar sobre la malla impidiendo que ésta se mueva. Entonces, realmente, de que se puede, pues se puede hacer, pero pues es como curarse en salud, ¿no? Si está bien hecha la disección y la malla queda bien colocada, lo de menos es dar un punto que a lo mejor no va a estar correctamente ubicado o dado y va a ser la misma falla en caso de que no esté correctamente colocado ese punto. Entonces puede quedar sin sujeción o puede darse, no hay ningún problema. Cierto. Una de las cosas también donde podríamos preguntarnos, ¿en qué casos cree usted, Armando, de que quizás no sería recomendable? ¿Existe algún caso en el cual no sería recomendable aplicar NICUS? ¿Existiría alguno de esos casos en los cuales es mejor aplicar otra técnica y no NICUS? Porque conozco de repente unos cirujanos que casi todos hubieran aplicado NICUS para todo tipo de hernias. Sé que esto nos permite encontrar justamente, yéndose al orificio de Foucault, incluso hernias, como mencionaba también la ponente y la doctora Lindsay, acerca de algunas hernias que de repente que por ahí se estén filtrando o apareciendo. Nos permite ver el orificio crural, algunas el espacio directo o indirecto, ¿no? Pero ¿existiría algún caso en el cual quizás no se puede aplicar esto? Bueno, yo creo que la principal condición es que no se conozca el abordaje y no se sepa hacer. Y la segunda sería en aquellos casos de grandes hernias que tengan mucho volumen visceral o hernias que vayan muy abajo en el conducto inguinal y que no sean fácilmente reductibles porque es un espacio muy reducido donde se dificulta bastante el manejo de las vísceras. Y en ese caso, pues yo creo que sería preferible hacer un abordaje de otro tipo. Comento este caso que me sucedió hace 2 días y eso los residentes que me acompañan, le comenté a la doctora Vera justamente en la mañana. Era un joven de 30 y tantos años de edad que ingresa a emergencia con una gran hernia inguinal. Bueno, era una hernia inguinal encarcerada, pero de gran volumen, ¿no? De gran volumen y tenía ya bastante tiempo, años así, creciendo la hernia, pero llegó a emergencia con un gran volumen de una hernia. Me parecía una hernia inguinoscrotal porque comprometía esa zona de ese lado derecho. Cuando ingresamos a sala de operaciones, definitivamente me dije, ¿no? Ingresar por vía anterior a veces es difícil reducir ese tipo de hernia, así que tenemos que ingresar por vía intraabdominal, así que hicimos una mediana infraumbilical, a veces supra-infraumbilical, un tantito, obviamente, y para poder quizás reducir ese contenido herniario hacia la cavidad abdominal, nos dimos cuenta que lo que estaba atrapado ahí era colon transverso, casi 2/3 del colon transverso, y además una gran parte de aumento mayor. Atrapado. Quise ingresar por la vía, como ya había ingresado en línea media, quise decolar la parte preperitoneal, pero obviamente decía, aparte de encontrar esa estrechez, era muy difícil
por la vía intraabdominal también reducirlo era muy difícil, el orificio era estrecho, y entonces tuve que hacerlo por vía anterior. Entonces ahí tuve que hacer una incisión oblicua en la zona del conducto inguinal, y es así como pude liberar un tanto ese orificio hernario muy estrecho y poder reducir todo el contenido hacia la cavidad abdominal. Es cierto que ese espacio, justamente en ese tipo de hernias muy voluminosas, podrían ser dificultosas si es que queremos hacerlo por vía preperitoneal. No sé qué te parece, Lindsay. Sí, en el caso de cirugía convencional, ¿no? Por ahí que, como vuelvo a repetir, precisamente cuando hablamos solamente comparando TEP y TAP, sin hablar de ITEP, precisamente una de las opciones ideales cuando tengamos hernias inguinoescrotales en las cuales vamos a tener que reducir y manipular, precisamente la técnica TAP da ese beneficio, ¿no? Porque nos permite observar todo de manera intraabdominal y poder definir cuál es el órgano que se encuentra encarcerado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero eso aplica abordaje posterior en el caso de mínima invasión, pero en el caso de vía convencional o con cirugía abierta, es cierto, ¿no? Es bastante difícil el espacio tan reducido que tenemos, ¿no? Siento que en el caso de abierta no nos podría ayudar mucho, ¿no? Pero en el caso de endoscópica, pues la paroscópica sería la TAP lo ideal, ¿no? En estos casos. Y yo me pregunto, en la TAP, por ejemplo, para poder reducir ese gran contenido que está con un anillo muy estrecho, porque incluso manualmente traccionarlo daba cierto temor y estaba muy, muy atrapado. ¿Cómo le hacen TAP para reducir todo ese contenido? Sí. Que era claro, grande, ¿no? Cuando es muy difícil reducir el contenido, aperturamos un poco el anillo vía intraabdominal. Hacia arriba el Damos anillo. un anillo, cortamos un poco y con la ayuda del ayudante es sumamente importante en estos casos. Tiene que empujar para que nosotros podamos reducir, eso es un trabajo en conjunto, pero sí se puede aperturar el anillo, claro que sí, para que nos permita un poco de dilatación. Mira, yo internamente tenía también, la pelvis de varón es un tanto estrecho, y quería yo aperturar un tanto el anillo por la vía intraabdominal, pero era de verdad que el volumen, claro, en abierta las asas intestinales se amontonan justamente en esta zona inguinal, y quería justamente hacer esa incisión hacia arriba, digamos a horas 0 o horas 12, para un poco liberar ese anillo, pero era muy dificultoso quizás, y a veces me pareció riesgoso hacerlo a ciegas, ¿no? Diferencia en cirugía laparoscópica, que obviamente estás mucho más cerca a esa zona del anillo y puedes hacerlo con mayor seguridad, pero hacer eso, por ejemplo, en abierta, es casi a ciegas, porque uno tiene que tocar el borde de ese anillo y cortar básicamente allí, pero no lo ves casi prácticamente cuando lo estás haciendo, ¿no? Lo que obviamente también la incisión intraabdominal, la incisión, digo, de la pared abdominal no es a veces muy amplia para ese tipo de hernias, de patologías. Ingresamos con ciertamente una mediana infraumbilical, a veces un poco ampliada, pero igual no te ayuda, ¿no? Las asas intestinales se atrapan mucho, te ocupan el espacio visual, y una cuestión así a ciegas es mucho más riesgosa, ¿no? Y con respecto a este caso también, le pregunto a Armando, ¿cómo podríamos haber procedido en una hernia encarcerada de gran volumen en cirugía abierta? Sí, creo que desde el preoperatorio, al ver el volumen de la hernia, la opción más adecuada hubiera sido abordarlo por vía anterior abierta. ¿Por qué? Porque me acaba de dar la razón. Precisamente si tenía el colon transverso dentro del saco herniario, quiere decir que es una hernia muy antigua y que va a estar fibrosa y que va a estar con adherencias en ocasiones muy firmes, como en este caso. Y por vía anterior sí se puede hacer lo que se llama queilotomía, es decir, una abertura al orificio inguinal profundo, y que nos va a permitir tanto despegar el colon del saco herniario en el escroto y liberar todas las adherencias por muy firmes que sean, e incluso hacer una especie de dilatación ahí del orificio inguinal profundo o una abertura, una queilotomía, para poder reducir el contenido.
cosa que si se hace con un abordaje de NIJUS, pues va a ser bastante complicado porque casi todo se hace ahí con el puro tacto. En cambio, por vía anterior, pues es bajo visión directa totalmente. Y si el defecto es muy grande también, pues se puede, en este caso fue pequeño, pero si hubiese sido muy grande, se puede hacer una nulorrafia y hacer una técnica de Lichtenstein o cualquier otra cosa. Entonces, realmente, no sé por qué no se abordó de primera instancia por vía anterior, sino por qué posterior. A ver, quizás porque a veces tenemos bueno, el tiempo de encarcelación, el dolor. Un AGA que tenía un lactato de 4 con una diferencia de bases también menos de 4. Quizás nos dio la impresión de que podría haber complicación de esas intestinal y que probablemente tenemos que hacer una resección. Eso nos llevó a ingresar por cavidad abdominal primeramente, quizás pensando en hacer una cirugía como estas, ¿no? Ok. Ante la sospecha esa sería otra ventaja que nos diera el abordaje anterior. Se explora perfectamente y si hay compromiso irreversible de la circulación, pues se pueden optar una por sacar el asa por el mismo orificio inguinal profundo y hacer la anastomosis extracorpórea y luego regresarla, o bien despegarlo, reducirlo e ir a hacer una laparotomía. O sea, creo que en este caso pues hay bastantes ventajas por hacer un abordaje anterior. Claro, perfecto. Exactamente. Si hubiera alguna pregunta o comentario de nuestros residentes también. Doctora Vera. Bueno, la verdad, agradecerle a la doctora Bejarano y al doctor Cisneros de todas maneras sus apreciaciones y sus alcances. Básicamente mi comentario va en relación a cómo poder, esos pacientes que nos llegan, si ya estamos viendo que la técnica de NIJUS ve el tema posterior y no necesariamente, según lo que estoy sacando en conclusión, según los comentarios, es que si nos recidiva un paciente abordado por vía anterior, no es también como que imprescindible que sea por abordaje posterior su segundo tratamiento quirúrgico, ¿no? Si es por vía anterior, aquí estaríamos buscando retirar malla, complementar malla, ver, o sea, cómo podríamos complementar, o sea, la zona en donde está recidivando. Ahí es, o sea, es mi duda, porque es lo que estoy, según lo que vi de lo que he revisado, pues en la vía posterior, pues lo vamos a visualizar todo el área de fluchado. Pero si abordamos anterior, o sea, hacemos de nuevo el abordaje anterior, cómo buscar o cómo identificar o cómo complementar, o sea, complementar un poco más de malla. Ahí radica mi duda y mi pregunta, ¿no? A los doctores, o sea, en una recidivada, si queremos volver a ingresar al anterior, se retira la malla previa, se complementa, no sabría ahí realmente, o sea, cómo abordarla, ¿no? Lindsay. Bueno, yo también comparto la siguiente idea. No necesariamente el que el paciente haya sido abordado por vía anterior tiene que ser abordado posterior. Si es que tenemos un cirujano que domina ambas técnicas, pues excelente, que haga la vía contraria porque es lo que las guías recomiendan. Pero si yo no domino las dos vías y estoy en una situación en la que idealmente no puedo referir al paciente a alguien que sí pueda ofrecerle la vía posterior, que entre comillas sería el ideal. Muy bien, mi vía anterior, tengo que enfrentarme de nuevo con este paciente, pues entonces, la verdad, depende mucho de cada caso, ¿no? Yo he tenido la posibilidad, y de hecho, creo que lo mencioné en algún momento, cuando he tenido pacientes que han hecho recidivas, yo vuelvo a ingresar por vía anterior porque me da mucha curiosidad saber por qué recidivó.
Y esto de si yo también me voy con la misma idea que tiene Vera, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentar a este paciente? Le voy a tener que colocar malla, una nueva malla, sacar la anterior, y en realidad me he topado con casos completamente distintos en variedad, ¿no? Hay pacientes a los que uno ingresa y no tienen malla, porque les dijeron que le pusieron malla y realmente no le pusieron malla. Pacientes en los cuales tienen una malla sumamente retraída, pacientes que tienen la malla pegada hacia el oblicuo y abajo en la zona donde hay el defecto no hay absolutamente nada de malla. Entonces, cada caso en verdad es bastante diferente, ¿no? No podría decir a todos los pacientes con hernias recidivadas que tú vas a abordarlo por vía anterior de nuevo, tienes que quitarle la malla, porque vas a encontrar casos completamente diferentes a lo que tú te puedes, puedes pensar que vas a encontrar, ¿no? Entonces, el tip en esto es que tienes que ingresar con alguien que definitivamente maneje muy bien el tema anatómico, porque no vas a encontrar un tejido virgen, y si tú no estás involucrada con la anatomía, te vas a perder. Y la persona que te ayuda tampoco vas a estar en la misma situación. Entonces, necesitas entrar con alguien que anatómicamente se oriente muy bien. Necesitas identificar cuál es la causa, en este caso, de la recidiva. Si es una hernia directa, si es una hernia indirecta, y en base a eso también plantear qué es lo que vas a hacer, ¿no? En la mayoría de casos en los que yo me he enfrentado a recidivas por vía Lichtenstein, he vuelto a colocar la malla, porque me he encontrado precisamente con mallas muy pequeñas, con mallas plegadas hacia el oblicuo, otras que ni siquiera había malla, y me preguntaba si realmente, es más, pacientes que habían sido incluso operados en la misma institución donde se supone que se ha colocado malla y no encontrábamos la malla, o no sé si había sido muy pequeña o estaba ya muy retraído, había mucha fibrosis, no lo sé. Y he tenido que colocar malla de nuevo, ¿no? Bajo la misma técnica de Lichtenstein. Es difícil porque obviamente las estructuras están muy plegadas, a veces es muy difícil tener un espacio muy amplio como podrías tenerlo en tu primer abordaje, pero lo importante de todo esto es que ingreses con alguien que se ubique muy bien, ¿no? Pero no es que, digamos, no puedas hacerlo, ¿no? O sea, si tú manejas bien la técnica de Lichtenstein y tienes muchos casos y es la mejor técnica que tú manejas, puedes abordar de nuevo a ese paciente, porque estoy seguro que lo vas a poder resolver, ¿no? Pero decirte, tienes que hacer esto en todas las recidivas es bastante difícil, y menos en hernia inguinal, donde en realidad es una caja de Pandora lo que puedes encontrar al momento de ingresar, ¿no? Más en una recidiva. Como iniciamos en la exposición, y son palabras del mismo Nijhuis, ¿no? Nada está dicho en técnicas de abordaje herniario. Y me ha tocado también muchos de los escenarios, Lindsay, que mencionaba, me hiciste recordar varios, y eso es cierto. Cuando uno ingresa, incluso siendo asistente, aún todavía no sabe reconocer la anatomía del conducto inguinal perfectamente, y tenemos que rearmar todo, tenemos que hacer una reestructuración anatómica, y más aún cuando la malla te ocasiona fibrosis, crear tejido, crear espacios y crear estructuras donde no había, o donde no podemos reconocerlo, es todo un arte, ¿no? Y ahí yace el arte pues, justamente de la cirugía herniaria. Te paso la misma pregunta, doctor Armando. Muy interesante Sí, el comentario de Vera. Concuerdo totalmente con la doctora Lindsay. Cuando uno reopera a un paciente y no hizo uno la operación primaria, se puede encontrar con cualquier cosa. Desde una ingle casi intacta en la que no se hizo nada, hasta donde puede haber defectos diverticulares pequeños suprapúbicos, o puede ser una recurrencia completa de toda la pared posterior, o puede tener un meshoma que se arrugó ahí el parche y dejó zonas descubiertas, y que en ocasiones sí es posible resecar malla, en otras ocasiones no es posible porque está totalmente integrada y está la mayor parte de la plastia está correctamente integrada. Entonces, cada caso va a ser pues muy particular y hay que hacerle un traje a la medida al paciente. Sin embargo, recordemos que casi, bueno, la proporción de hernias indirectas contra las directas es de 4:1, en esa proporción aproximadamente. Y casi siempre que nosotros operamos globalmente, pues ahorita el estándar de oro sigue siendo la técnica de Lichtenstein. Entonces, casi siempre son defectos técnicos por lo que recurren.
y los sitios más frecuentes de recurrencia también están bien identificados, sobre todo a nivel del tubérculo púbico, y son divertículos suprapúbicos. Entonces, siguiendo esa norma, casi siempre que nosotros operamos una hernia indirecta, vamos a encontrar en la reoperación una hernia directa, y son defectos, la mayoría pequeños, que pueden ser tratados mediante otras técnicas libres de tensión, y no es necesario, si la malla está bien integrada de la plastía previa, no es necesario retirarla, simplemente disecar el nuevo defecto, llevarlo hasta el espacio preperitoneal, y ahí se puede insertar, puede ser desde un cono de Rutko, o puede ser un tipo PHS, o se puede abrir la fascia transversal y si hay lugar, y hacer un espacio preperitoneal y colocar la malla en el espacio preperitoneal, que correspondería a una técnica de Rives inguinal. Y hay muchas alternativas con las cuales puede uno resolver ese problema. Y así, aún si volviera a recidivar una tercera vez, tenemos virgen el espacio posterior para hacerlo adecuadamente, acompañados de alguien que tenga experiencia en el manejo del espacio de la vista posterior. Cierto, perfecto. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario de nuestros residentes? Sí, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Melissa. ¿Qué tal? Pregunta, comenta, Melissa. Buenas noches con todos. Soy residente de segundo año. Soy la doctora Melissa Guayapa y bueno, en esta ocasión quería también acotar algo, ¿no? En relación, para nosotros como residentes, y bueno, yo recién residente de segundo año, hace un par de días recién, para mí ha sido un poco difícil de repente, en las pocas veces que he tenido oportunidad de entrar a una cirugía de este tipo de hernias recidivadas. Sobre todo, me parece un poco difícil en relación a lo que es la anatomía, y como la doctora Vera expuso y lo demás, y en la exposición dijo algo que es muy importante, ¿no? Que todo cirujano debería de conocer bien lo que es la anatomía de la región inguinal y también las relaciones. Entonces, si bien es cierto, esta técnica es poco frecuente usada actualmente, ya que la anatomía, pues para tanto para un estudiante de medicina como ya un profesional ya egresado, en este caso un asistente, de repente no es tan usual, ¿no? Entonces, mi pregunta en sí va más que todo en relación que a la hora que nosotros realizamos el abordaje posterior, en relación en si escogemos una técnica mínimamente invasiva o en el caso de que optemos por una cirugía abierta, ¿las complicaciones son específicas o hay complicaciones generales en relación a estas dos técnicas? Bien, perfecto, Lisa. Bueno, en relación a, ¿se refiere a la técnica abierta versus la de mínima invasión o solamente a la posterior y anterior en técnica abierta? En sí, doctora, en el abordaje posterior, cuando se realiza una técnica mínimamente invasiva y a la par cuando realizamos una técnica abierta, ¿las complicaciones son de forma generales o en sí hay complicaciones específicas para tales técnicas? Bueno, en general, complicaciones generales puedes encontrar en infección de herida operatoria, seromas, hematomas, que creo que son las tres cosas más comunes, ¿no? Ahora, varía en proporción de acuerdo a la técnica, ¿no? Si estamos hablando de infección, probablemente infección operatoria vas a encontrar más en cirugía abierta. Si hablamos de hematomas, probablemente también en cirugía abierta. Y en el caso de seroma, creo que depende mucho del tipo de hernia que sea, ¿no? Si es una hernia muy grande, por ejemplo, las hernias directas, cuando son de mínima invasión, también pueden hacer algunos pacientes seromas, ¿no? Por eso es que hay que explicar al paciente que se puede llenar de líquido el espacio que antes estaba ocupado por la hernia, para que no se asusten. Entonces, son complicaciones que no son tan graves y que se pueden manejar, y creo que sí varía, quizá son las mismas, pero varían en proporción de acuerdo a la técnica. Pero obviamente tenemos lesiones específicas de cada técnica, ¿no? Por ejemplo, si hago una TAP, voy a tener más posibilidad de lesión visceral, que probablemente no tenga si hago una Lichtenstein, ¿no? Entonces, varía quizá en el caso de complicaciones un poquito más severas,
dependiendo del abordaje, ¿no? Pero en general, las complicaciones generales son esas, ¿no? Infecciones, hematomas, seromas, que sí en frecuencia quizá es casi lo mismo, ¿no? Héctor. Sí, estoy de acuerdo con Lince. Realmente las complicaciones son exactamente las mismas, ya que las estructuras que vamos a manejar y el área donde se va a trabajar es exactamente la misma. Y realmente no son técnicas endoscópicas y abiertas, sino son abordajes. La técnica o la cirugía es la misma, es una hernioplastia inguinal, pero hecha con diferentes abordajes, anterior abierto, posterior abierto o de mínimos accesos, endoscópicas, que pueden ser endoscópicas extraperitoneales o laparoscópicas transabdomino preperitoneales. Pero realmente las complicaciones pues efectivamente son las mismas y varía nada más el porcentaje en que puedan presentarse, porque sabemos todos que con el abordaje de mínimo acceso, pues obviamente las infecciones son mucho menores que por el abordaje abierto, y el sangrado y los demás, el seroma también es más frecuente en los abordajes abiertos. Pero las complicaciones realmente son comunes a los dos tipos de abordaje. Perfecto. Muy bien. Doctor Medrano, disculpe, sí. tengo una duda justo, Sí, por supuesto. no sé, en relación a, para diagnosticar una hernia recidivada, obviamente, ¿cómo nos va a llegar el paciente? El paciente va a decir, siento que tengo un bulto que de nuevo me está saliendo, ¿no? O sea, que de nuevo le está saliendo la hernia, por decir así. Sin embargo, hay algunos casos los que obviamente son evidentes que, que tiene la protrusión de la masa, obviamente eso no hay duda, ¿no? Pero en los casos en donde clínicamente o al examen físico no es netamente certero el palpar o encontrar la hernia recidivada, para los doctores, para la doctora Bejarano, para el doctor Cisneros, suficiente con que con una ecografía le diga hernia, o sea, presencia de hernia, o llegarían hasta a pedirle una tomografía. Porque en los casos de pacientes que vienen con la clínica, con los síntomas, pero que el examen físico no hay el hallazgo clínico de la masa, ¿no? Suficiente con que la ecografía, se le hace una ecografía, partes blandas, y digan hernia presente, qué sé yo, o no, ahondan en la tomografía, siendo que la ecografía es dependiente del que la realiza, ¿no? En un tejido donde está manipulado. Lince. Bueno, en el caso de hernias recidivadas, si el paciente va a acudir al hospital es porque definitivamente ha notado que ha vuelto a aparecer el bulto, ¿no? Eso es muy típico de todos los pacientes. Es algo bastante claro y evidente, no necesitas tomar ningún examen más. Ahora, hay un grupo de pacientes que posterior a la cirugía de hernia sienten un dolor, ¿no? Es que siempre me duele, doctora, yo creo que me ha vuelto a aparecer la hernia porque me da hincones y lo demás. Entonces, en ese tipo de pacientes, si tú eres un cirujano como debemos de ser, muy acuciosos en el examen físico, definitivamente vas a determinar si realmente es una hernia recidivada o no. Y si aún así tuvieses dudas, yo creo particularmente lo que yo hago es pedir... la ecografía, todos sabemos que depende mucho de quién la haga, ¿no? Yo trabajo con un equipo, digamos, de pared en la práctica privada, donde tengo un radiólogo que es sumamente capo y me hace las ecografías siempre muy precisas, ¿no? Entonces, cuando tengo mucha duda, lo puedo mandar a él. Pero si no fuese ese el caso y tengo la opción de tener una tomografía, como quizás lo hacemos también en el hospital, si ya hubiese mucha duda y tu examen físico no es concluyente, podrías solicitar una tomografía, ¿no? Que creo que es mucho más, digamos, nadie te va a engañar, porque tú mismo vas a hacer los cortes, tú mismo vas a verificar si realmente hay o no una recidiva, ¿no? Ese es más o menos como yo manejo el tema de las recidivas, ¿no? Héctor.
Estoy de acuerdo, solamente yo aquí haría una pregunta. ¿Qué tiempo después de la cirugía primaria se presenta ya sea los síntomas o las deformidades o las sensaciones que tenga el paciente? Porque en muchas ocasiones, en las primeras semanas, segunda o tercera semana, aparece un bulto y aparece asimetría y el paciente nota que trae una bola ahí. Ojo, en esos casos creo que sí valdría la pena primero hacer un ultrasonido para descartar que no sea un seroma que nos esté dando la impresión de que hay una recurrencia temprana. Si se confirma que es un seroma, pues hay que darle tratamiento como seroma. Si es evolutivo, doloroso y progresivo, bueno, pues vamos a funcionarlo, abrirlo, lo que sea. Si es mínimo y no es progresivo, bueno, pues se le puede dar tratamiento conservador que se reabsorba solo. Si no hay seroma o ya transcurrió más de mes y medio, 2 meses, donde el periodo inflamatorio ya ha ido descendiendo y el paciente insiste en que siente algo parecido a la hernia primaria, pues valdría la pena efectivamente hacerle una tomografía que sería mucho más certera que un ultrasonido que es operador dependiente. Pregunta, ¿resonancia es también es factible también o no es tomografía en todo caso? Bueno, sí es factible hacerlo y de hecho es un buen método diagnóstico, pero hasta donde yo recuerdo en nuestros años de experiencia no hemos solicitado una sola para un tipo de hernia de este calibre, ¿no? Entonces, no sé allá en Perú, pero acá en México, pues es el estudio mucho más caro, doblemente caro que la tomografía. Entonces, como que sería un exceso pedir una resonancia para algo que se puede diagnosticar de otras maneras más económicas. Bien. Bueno, si no hubiera alguna otra pregunta o comentario, yo creo que también hemos tratado este tema de técnica de Nyquist esta noche bastante bien. Nos han quitado de muchas dudas, nos hemos hecho menos, digamos, temerosos de aplicar esta técnica. Ya hemos visto la importancia de la anatomía, la importancia de la curva de aprendizaje, el adentrarnos a esa técnica obviamente con mucho cuidado y que es una muy buena técnica al final, ¿no? Para poder tener amplitud de la misma, más allá del índice que la conocemos todos, algunos la aplicamos tal cual es, algunas otras con matices, como todo en técnicas de hernioplastías, van siempre históricamente, cada uno aplica un matiz, y al final el objetivo justamente es la reparación del defecto herniario y tener obviamente menos recidivas. Palabras para antes de culminar esta excelente y bella reunión. Lindsay. Bueno, en principio agradecer a la invitación. Ya saben que a mí me gusta mucho participar de todo lo que sea pared abdominal. Y un mensaje sobre todos los residentes, ¿no? Porque yo también he sido residente y me sentía como que no leía mucho sobre las técnicas que habían para reparar hernia inguinal y quizá no tenía la opción de ver más que la Liechtenstein, que es la que hacían en mi hospital, ¿no? Y entonces el residente siempre es ávido de búsqueda, siempre está buscando cosas diferentes y aprender más, ¿no? Entonces la residencia creo que es una experiencia muy rica para que uno pueda buscar recursos dentro de su mismo hospital, porque vamos, la pared abdominal ahora está evolucionando tanto en todos los países y en nuestro país también. Cada hospital tiene seguramente un cirujano que hace más pared abdominal, otro que hace más colon, etcétera. Entonces los residentes saben dentro de su misma casa qué cirujano es el que quizá domina mucho más esta área, entonces tienen que hacer una especie de mini rotación con él y pedirle que les apoye enseñándoles este tipo de técnicas, ¿no? Buscando sus propios casos y diciéndole, doctor tal, mire, hay un paciente que puede ir bien para una técnica posterior abierta, ¿usted cree que me puede enseñar? Yo creo que eso es factible, o sea, decir que no tenemos recursos es bastante, digamos, no es cierto del todo, ¿no? Y lo que yo hacía también cuando era residente, ¿no? No teníamos la opción de hacer ni ver siquiera lo que son hernias de mínima invasión durante mi residencia. Había un solo cirujano quizá que hacía eso.
y pues obviamente no había tanto recurso porque yo también lo he hecho en el MINSA, así que entiendo un poco las dificultades que tenemos con el tema del equipo de laparoscopio, y me iba a rotar, ¿no? Buscaba algún cirujano de una clínica o algún cirujano de otro hospital para yo poder ver lo que quizá no podía ver en mi hospital, ¿no? Entonces, yo sí siento que en la residencia, independientemente de que te dediques o no a pared abdominal, necesitas ver todas aquellas opciones quirúrgicas que le puedes ofrecer a tu paciente. Si tu hospital, dentro de tu hospital no puedes, pues entonces empieza a salir dentro de tu mismo país, no necesitas irte a otro lado, ¿no? Creo que en el Perú estamos avanzando muchísimo en pared, hay muchos cirujanos referentes en cuanto a cirugía de mínima invasión, cirugía abierta, entonces es cuestión de que el residente nada más trate de hacer una búsqueda y seguir aprendiendo, ¿no? La residencia es una época muy bonita, yo la recuerdo con mucho cariño, y siento que es esa época en la cual forjamos muchas cosas y probablemente es el inicio para la pasión a lo que más adelante nos dediquemos, ¿no? Ya sea pared o ya sea lo que ustedes decidan. Así que disfruten esta época y aprendan muchísimo, porque en realidad es una época que a veces extraño, ¿no? Gracias, Lisa. Y realmente para mí, para mis residentes y para todo lo que participamos en este Ateneo, nos es muy grato tenerte. Creo una pregunta muy personal acerca de tu alma mater en residencia fue el Hospital Hipólito Unanue, creo, ¿sí? Si no me equivoco, yo me formé en el Hipólito Unanue, Bravo Chico, acá en Lima. Eso fue mi casa de residencia. Igual creo las técnicas que aplicábamos mayormente ahí es Lynch, ¿no? O sea, desde lo que es cirugía mínima invasiva para la época que yo estaba, obviamente jamás lo vi ahí. Y eso es cierto, cuando nos van formando generalmente en una técnica casi única, con diferentes matices, el residente pues tiene que ahondar en ella y tener ese ímpetu de conocer un poco más todavía. Y si no lo encuentra ahí, pues obviamente las rotaciones sirven para eso, para poder matizar su conocimiento y poder ahondar más allá. Y no quedarnos solamente en un solo arsenal, nada más, con una sola arma, pues justamente, ¿no? Así que vale, pues justamente los consejos que nos das, realmente estamos muy agradecidos contigo y felices de tenerte en esta reunión. Muchísimas gracias, Lindsay. Doctor Héctor, ¿algunas palabras finales? Pues igualmente, la residencia es una alcancía donde va uno guardando todos los conocimientos adquiridos y que nos van a servir para un largo camino que es la vida del cirujano. Y siempre se aprende, todos los días se aprende algo nuevo, algo que hacer, qué sí hacer y qué no hacer también, se aprende en eso. Y pues que aprendan a no menospreciar a las hernias, que no son cirugía menor, no cirugía fácil, es toda una ciencia, y que cada caso va a ser diferente, y más cada caso recidivado o reoperación también va a ser bien diferente, y cada paciente va a requerir su traje a la medida. Por lo tanto, pues creo que es muy buena esa premisa de aprender un abordaje abierto anterior, un abordaje abierto posterior, y obviamente pues tenemos ya la cirugía endoscópica en sus dos modalidades, y ya la robótica, y de todo hay que ir conociendo, y quienes tengan la oportunidad de acceder al entrenamiento de cirugía endoscópica, laparoscópica, robótica, pues que aprovechen la oportunidad. A nosotros ya por edad no nos alcanzó para tantas tecnologías, pero tenemos que estar actualizados y tenemos que saber de qué se trata y cómo funciona. Y muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor Medrano. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Es un honor también tenerlo en esta reunión. Doctora Vera, sus últimas palabras, ya para finalizar la reunión. No, que de todas maneras quería agradecer a la doctora Bejarano y al doctor Cisneros por acompañarnos en el tema. Cierto, el tema de pared abdominal y exactamente el área de las hernias inguinales, en verdad es todo un mundo. Nunca un caso es igual al otro. Y bueno, como residentes, en todos los casos aprendes de todo. Así es. Y nada,
agradecerles su participación y espero que con todos los presentes haber ayudado un poquito en relación a las diferentes técnicas que estamos planteando pues, en este Ateneo de Pared Abdominal. Y a usted, doctor Medrano, muchas gracias. Gracias. Te pregunto ahorita, ¿te vas a dedicar a la cirugía de pared abdominal? Cuando seas grande, yo siempre les digo, cuando seas grande, les digo, cuando termine la residencia, les digo, cuando seas grande, vas a hacer algo. No gusta. Esa es la verdad. Sí. Es muy bueno. La verdad es que le he cogido el gusto, Doc, porque siento que, bueno, no es por nada, o sea, simplemente es porque la veo, el tema de pared abdominal lo veo un área muy interesante, o sea, muy anatómica, muy, ¿cómo se puede decir? Definida, la verdad es que me resulta muy interesante. Por eso es que mi gusto por profundizar a veces en leer las diferentes técnicas, en revisar las diferentes modificaciones, no solamente evocar en Lichtenstein y ya ahí está la tabla, TEP, la separación de componentes, la diástasis de rectos, es todo un mundo que la verdad es que cuando se repara, pues es una cirugía bonita. Sí, apasionante. Exactamente. Bien, gracias a todos. Entonces nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente, Lisa, y gracias, doctor Héctor. Y hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches con todos. Rosita.